todos los conceptos básicos relacionados con los tanques de almacenamiento de agua que se colocan en las redes de distribución de agua. Como definición, como definición de tanque de almacenamiento, podemos decir que los depósitos de almacenamiento son aquellos que se construyen en las redes de distribución de agua para almacenar el agua durante los periodos de baja demanda para poder satisfacer la demanda de agua en los periodos de alta demanda, de manera tal que se pueda garantizar siempre el servicio de distribución. Como yo les dije en clases anteriores cuando nos hemos referido a los tanques, siempre que sea posible, lo ideal es que nosotros en nuestra red consideremos un tanque de almacenamiento. Porque el tanque de almacenamiento cumple no solo la función de almacenar y entregar agua, sino también actúa como un compensador de las presiones en la red, como vamos a ver posteriormente, y además nos sirven para tener una reserva de agua en caso de determinadas emergencias. Lo que sucede es que no siempre se puede construir. ¿Por qué? Porque va a depender de las condiciones topográficas y lógicamente de la magnitud del área de cobertura que querramos cubrir con nuestra red de distribución. Cuando la topografía es muy llana y el área de cobertura que queramos cubrir es muy extensa, muchas veces te demanda alturas de tanque por encima de los 30 metros y normalmente estos tanques se recomienda que no alcancen alturas sobre el nivel del terreno mayores a los 30 metros porque ya se convierte en un elemento antieconómico en el sistema. En esos casos, cuando no se pueda colocar tanque, no queda otra que entregar el agua a la red con bombeo directo. ¿Está bien? La desventaja que tiene el bombeo es que tiene equipos de energía que consumen energía eléctrica y eso eleva lógicamente la factura o el costo del servicio de distribución de agua. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que tienen los tanques? La función principal es, como nosotros ya vimos en la clase anterior, la distribución del agua en el día no es uniforme. O sea, si por aquí tenemos caudal y por aquí tenemos el tiempo en horas, nosotros ya vimos y aprendimos que vamos a tener tres grandes picos. Uno que está aproximadamente entre las 6 y las 7 de la mañana, otro entre las 12 y las 13 horas y otro puede ser entre las 18 y las 20 horas. ¿Está claro? Entonces vamos a tener horarios, sobre todo en la madrugada, y horarios intermedios entre los picos, en los cuales no va a haber consumo, o un consumo tan elevado como cuando llegan los horarios picos. Entonces la función que tienen estos tanques es que en los horarios no picos, donde no hay un elevado consumo de agua, se llenan para poder satisfacer las demandas cuando se produzcan los horarios picos. ¿Está claro? Esa es una de las primeras funciones o de la función fundamental. Por otro lado, es mantener una cierta cantidad de agua almacenada para situaciones de emergencia. Imagínense ustedes que se produzca una rotura en la red o en la estación de bombeo o en la planta. Si nosotros tenemos agua almacenada en un tanque, lógicamente que eso nos va a permitir cubrir el periodo de reparación de cualquier rotura en el sistema. Y además también nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros se produce un incendio, no es menos cierto que ese volumen que tenemos almacenado en el tanque pues nos puede llegar, inclusive nosotros calculamos para eso las dimensiones del tanque, nos puede llevar a satisfacer la demanda de agua contra incendio. Por otro lado, el tanque me garantiza las presiones adecuadas de la red. Vamos a ver más adelante que la norma boliviana establece
dependiendo de la magnitud de la población, un requerimiento de presión que es de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, en Santa Cruz, por la magnitud de la población que se tiene, la presión mínima que te recomienda la norma en la red es de 13 metros de columna de agua. ¿Qué significa eso? Que si yo perforo con un taladro un tubo, el chorro debe llegar como mínimo a una altura de 13 metros. Con esos 13 metros yo garantizo por lo menos hasta unos 3 pisos, normalmente. ¿Está claro? Abastecer una casa de 2 o 3 pisos, tranquilamente. Entonces, cuando yo hago el cálculo, yo tengo que obligar mi cálculo, la altura del tanque o la carga de la bomba, para que en el nodo crítico, que entiéndase como el nodo crítico, el punto más bajo de presión, el más desfavorable dentro de la red, donde se va a registrar la menor presión, en ese punto se cumpla esa presión mínima que recomienda la norma. Cuando yo diseño un tanque, yo voy a buscar cuál es su altura respecto al terreno para garantizar que en ese punto crítico la presión cumpla con el valor mínimo. En el resto, como no es crítico, vamos a tener presiones mayores a las que se registran en ese punto. Entonces, un elemento fundamental en el diseño de los tanques es precisamente el mantenimiento de las presiones adecuadas en la red según lo establece la normativa. ¿Está bien? Entonces, estas son las 3 funciones fundamentales por las que se construyen los tanques. Ahora bien, ¿cuál es la capacidad o el volumen que debe tener el tanque de almacenamiento? Bueno, la capacidad o el volumen que debe tener el tanque de almacenamiento se va a asumir a valor igual a mayor de los 3 volúmenes que nosotros nos recomienda la norma que debemos calcular. Para diseñar un tanque y calcular su capacidad, nosotros debemos calcular 3 volúmenes según la norma. El primero es el volumen de regulación, el segundo es el volumen de reserva y el tercero el volumen contra incendio. Evidentemente que ahí vamos a tener 3 valores de volúmenes, no va a ser el mismo. Vamos a suponer, para ejemplificárselo aquí, que el volumen de regulación me dio 54 metros cúbicos. El volumen de reserva me dio 48 metros cúbicos y el volumen contra incendio me dio 50 metros cúbicos cuando yo lo calculo. ¿Cuál va a ser mi volumen del tanque? Va a ser igual al mayor valor de los 3 que yo haya calculado. Va a ser igual en este caso al volumen de regulación igual a los 54 metros cúbicos por ser el mayor valor que yo obtuve. O sea, no es la suma de los 3, sino calculo los 3 volúmenes y el que mayor valor me dé de esos volúmenes, ese es el que voy a adoptar como volumen o capacidad de mi tanque de almacenamiento. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces vamos a entender qué es lo que contempla cada uno de estos volúmenes y cómo se calcula. Bueno, el volumen de regulación es aquel volumen que me compensa la capacidad de entrega de la fuente con respecto a la demanda. Puede ser que en el horario pico, que es el de mayor demanda, puede ser que mi demanda en ese horario pico supere el volumen que es capaz de entregarme la fuente. Como se ve en este ejemplo, vamos a suponer que la fuente tiene una capacidad para entregarme 5 litros por segundo. Sin embargo, puede llegar en un horario pico un exceso de consumo que me demande hasta 8 litros. Como la fuente solo me entrega 5, si yo no tuviera el tanque y la población me está demandando 8, ¿qué va a pasar? Va a haber un déficit. O sea, puedo entregar menos de lo que me están consumiendo. Voy a tener un déficit de volumen, de caudal de agua. Entonces, si yo tuviera un tanque de almacenamiento,
le calculo su volumen de regulación y esto me va a permitir, ¿qué cosa? Que cuando yo tenga el déficit de la fuente con respecto a la demanda o la demanda supere la fuente, el excedente de agua que necesito para satisfacer el requerimiento de la población en ese momento lo puedo compensar con el volumen de regulación que tengo en mi depósito de almacenamiento. Si no tuviera depósito, ahí sí voy a tener, cuando la demanda supere la capacidad de entrega de la fuente, voy a tener siempre déficit de agua, descontento de la población. ¿Por qué? Porque no les voy a poder cubrir sus necesidades. ¿Está claro? Entonces fíjense la importancia que tiene este depósito de almacenamiento. Para calcular el volumen de regulación se puede realizar de dos formas: un método analítico y un método gráfico. El ideal sería este, y volvemos a la curva de gastos acumulados de diagrama de RIL a su importancia, que es la que no tiene Bolivia actualmente. Como no hay esta curva en Bolivia, la norma te da este método para que tú calcules el volumen de regulación. ¿Y qué dice la norma? La norma dice que cuando el tanque es alimentado por gravedad, o sea, el agua viene de una fuente a llenar el tanque por gravedad, ahí yo debo tener como calcular el volumen de regulación entre el 15 y el 30% del caudal máximo diario, que es el medio diario por K1, ¿se recuerdan? ¿No ves? Multiplicado por el tiempo de llenado que se considera un día. ¿Está claro? Entonces, fíjense ustedes acá que este caudal, el caudal máximo diario, está bien. Y el tiempo que es un día. Ahora, cuando el tanque es alimentado por bombeo, vamos a suponer, saco el agua de un pozo que he perforado para sacar el agua del acuífero y llenarlo con una bomba, entonces yo debo calcular este volumen de regulación entre el 15 y el 25% del caudal máximo diario multiplicado por T, en donde este T voy a asumir siempre igual a un día, porque es el volumen de regulación de un día. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde está el problema de este método analítico? Ustedes me podrían, estoy seguro que todos en su cabeza, porque están atendiendo lo que yo les estoy diciendo, tienen en su cabeza la pregunta de ¿qué valor asumo entre el 15 o el 30 o el 15 o el 25? Y ahí es donde viene o que te caiga o que caigas en el subdimensionamiento de tu tanque o que caigas en el sobredimensionamiento de tu tanque. Porque no es lo mismo multiplicar por 15 el caudal máximo diario que multiplicarlo por punto 30. Hay una diferencia abismal de volumen. Entonces, si ustedes me preguntaran qué valor usted asumiría, yo no sabría. ¿Está claro? Si quiero ser seguro, adopto el 30%. Pero de repente me estoy yendo del lado del sobredimensionamiento. Si quiero ser económico, adopto el 15%. Pero también puedo caer en que sea deficitario mi volumen al final. Por eso es que en este caso, el método que se utiliza en el mundo entero es el uso del diagrama de RIL. ¿Por qué? Porque aquí usted va a tener el volumen o el caudal que es capaz de entregarle su fuente. Y todo lo que quede por encima, ¿qué quiere decir eso? Este va a ser mi volumen que tengo que regular. ¿Me entienden? Entonces este gráfico me da el valor real del volumen que yo tengo que regular según lo que yo pude estudiar durante un periodo de un año. ¿Está claro? Entonces volvemos a la importancia que tiene ese gráfico para Bolivia. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí este gráfico no existe y tenemos que usar esto.
En caso de que yo le hiciera un ejercicio de eso, yo le induciría a qué valor deben utilizar. Puedo decirle, por ejemplo, utilice el mínimo de los valores en caso de rango o el máximo de los valores, y ustedes tendrían que adoptar el valor mínimo o el máximo según lo que yo les pido. ¿Se entendió? Entonces, con eso ya vamos a tener el primer volumen, que es el que me va a regular, como lo dice su nombre, el exceso de consumo con relación a la capacidad que da tu fuente. Entonces, si esto es 5 y esto es 8, me están faltando 3. ¿De dónde lo saco? Del tanque de almacenamiento. ¿Está bien? Ahora, el otro volumen que yo tengo que calcular es el volumen contra incendio. En primer lugar, este volumen es un volumen que está destinado para poder satisfacer la demanda de los bomberos en caso de incendio en el área de cobertura. ¿Está claro? Este volumen, ¿cuándo yo lo voy a considerar en el diseño de un tanque? Cuando la población es como mayor a 10.000. mayor a 10.000. Mayor a 10.000. Si es menor a 10.000, yo no lo tengo que considerar porque la norma dice que sería antieconómico. Entonces, cuando tengo poblaciones mayor a 10.000, ahí ya puedo calcular, debo calcular el volumen contra incendio. Lo que dice la norma es que en el caso del cálculo del volumen contra incendio, utilice un tiempo equivalente a 2 horas. ¿Por qué a 2 horas? Porque según la norma dice que los bomberos tienen el equipamiento suficiente como para sofocar un incendio en 2 horas. ¿Está bien? Entonces yo voy a calcular mi volumen de incendio por esta expresión que me da la norma, que dice que es 3,6, que multiplica el caudal de incendio. Y ese caudal de incendio, ¿cómo yo lo voy a seleccionar o cómo lo voy a calcular? ¿No están estudiando? Con la densidad poblacional que vimos en la clase anterior. ¿Está claro? Calculo mi densidad poblacional y, bueno, voy a obtener entonces el volumen contra incendio, que creo que, si mal no me equivoco, son 10, 16 y 30, 2 y 36, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar el caudal de incendio según la magnitud de la densidad poblacional, como aprendimos en la clase anterior, y eso lo voy a multiplicar por el tiempo, que son 2 horas. Ojo con lo que les voy a decir. Siempre tengo que tener coincidencia de unidades. Si mi caudal está en litros por segundo, no lo puedo multiplicar por el tiempo en horas. O transformo mi caudal a litros hora, o transformo mi tiempo a segundos si lo voy a multiplicar por litros por segundo. ¿Está bien? Tienen que ser consecuentes con las unidades. De todos modos, aquí yo le estoy diciendo, por ejemplo, el caudal lo puedo poner en metros cúbicos hora y lo puedo multiplicar por mi tiempo en hora. ¿Está claro? Y con eso voy a tener un segundo volumen, que es el volumen contra incendio. Me falta 1/3, que sería el volumen de reserva. El volumen de reserva es un volumen que yo voy a almacenar en el tanque de manera tal que en caso de una rotura de la red, de una rotura del equipo de bombeo, de una rotura de un dispositivo en la planta, o en general de una rotura en el sistema de distribución, yo voy a contar con un cierto volumen de reserva que va a estar reservado para esos casos de emergencia. ¿Está claro? Entonces, la norma boliviana dice que este volumen de reserva va a ser igual al caudal máximo diario multiplicado por un tiempo que la norma dice que considere 4 horas. Porque en caso de una rotura, la norma dice que la empresa debe estar capacitada para que en esas 4 horas
poderla subsanar. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, yo voy a tener 3 volúmenes calculados. ¿Cuál va a ser la capacidad de mi tanque o el volumen de mi tanque? El mayor valor de los 3 que yo he calculado. En caso de que mi población sea menor a 10.000 y no calcule el volumen de incendio, mi valor de capacidad del tanque va a ser el mayor de los otros 2 restantes. ¿Se entendió? ¿No hay duda? Bien. Cotas o niveles de instalación. La ubicación y la altura de los tanques de almacenamiento deberán ser fijados de manera tal que siempre se garantice la presión dinámica mínima en la red de distribución y que cumpla con el límite aceptable de servicio según la norma. Vamos a ver que de acuerdo a la población, yo puedo tener que mi presión hasta poblaciones de 5.000, como vamos a aprender más adelante, yo debo garantizar 5 metros de columna de agua. Para poblaciones entre 20.000 y 100.000 yo puedo garantizar hasta 10, y para poblaciones mayores a 100.000 yo debo garantizar una presión de 13 metros de columna de agua. Entonces, dependiendo de donde yo esté haciendo el proyecto y de la magnitud de mi población de diseño, entonces yo voy a fijar cuál es la presión mínima. Y lógicamente yo me voy a dar una altura de tanque que sea capaz de vencer las pérdidas de carga en su trayecto hasta el punto de menor presión y registrarme en ese punto la presión mínima que establece la norma boliviana. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué en clases anteriores yo les he dicho, y se lo repito acá, de que usted puede tener una topografía accidentada? Entonces, generalmente se prefiere aprovechar las cotas topográficas y ubicar el tanque en el punto más elevado o en el punto de mayor cota topográfica. Porque imagínense que yo lo quiera colocar en un punto bajo, que voy a tener mayor altura de tanque. Y eso me va a simplificar más costo, o inclusive a que no lo pueda utilizar, porque si supera los 30 metros no me conviene. Entonces me conviene siempre ubicarlo en el punto más elevado de mi área de cobertura. ¿Está bien? Para disminuir la altura y lograr economía en el sistema. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? Bueno, ubicación de los tanques de almacenamiento. ¿Dónde yo debo ubicar o localizar un tanque de almacenamiento? Aquí hay que aprender, y ya tienen que manejar este concepto, que en las redes de distribución, por donde ingresa el agua a la red, se le conoce o se le denomina en el argot técnico como la cabeza de la red. Y el extremo opuesto a la cabeza se le conoce como la cola de la red. Entonces, de preferencia, lo ideal sería es que yo coloque el tanque en la cola de la red, en el punto opuesto a la entrada, porque eso me va a garantizar, ¿qué cosa? Una mejor distribución de las presiones. Porque yo, para llenar este tanque, yo tengo que tener aquí una carga que va a ser mayor que la altura que tiene el tanque, para que yo pueda llegar y llenar este tanque. Entonces aquí voy a tener una presión similar o mayor que la del tanque, y aquí tengo la del tanque, y entonces tengo en los dos puntos opuestos parto de una carga igual o similar, y entonces mi distribución de las presiones va a ser así. ¿Por qué? Porque miren cómo actúa la hidráulica en una red. Si yo tengo que esta es mi presión en este punto, en la medida en que yo me voy alejando, que voy recorriendo distancia, desde aquí hasta este punto, ¿qué voy a tener? Una pérdida de carga. ¿Está claro? Que va a ser el equivalente a las pérdidas por fricción
más las pérdidas en accesorios. Y entonces estas pérdidas me van a consumir esta carga que tengo aquí y me va a ocasionar que en este punto voy a tener una presión menor que en este, porque parte me la han consumido las pérdidas. Y si voy avanzando va disminuyendo y va disminuyendo. Entonces mi distribución de las presiones cuando ingreso por un solo punto es decreciente el comportamiento de las presiones. Pero ahora, si yo tengo que yo coloco, vamos a suponer que yo tengo aquí un pozo y aquí tengo una bomba y voy a entregar a la red, aquí yo voy a tener una carga de la bomba. Pero si yo coloco en la cola un tanque de almacenamiento con una carga similar a la de la bomba, entonces aquí cuando avance voy a tener una disminución de la presión. Aquí igual, pero cuando yo avance acá voy a tener una disminución de la presión. Aquí también, y voy a ir disminuyendo así hasta que se encuentre. Y fíjense ustedes que el comportamiento de las presiones en todo el área de cobertura es mejor cuando yo coloco el tanque en el extremo opuesto a la entrada. Claro, no siempre puedo lograr eso. ¿Está claro? Porque no necesariamente la cola de la red es el punto de mayor altura. Puede ser que tenga un punto intermedio donde se registre la mayor cota topográfica y yo aproveche ahí para colocar mi tanque. Pero siempre que pueda, debo localizar el tanque lo más alejado de la entrada para tener una mejor distribución de las presiones. Ahora, la ubicación del tanque nunca puede ser lejos de la red. ¿Por qué? Porque mientras más yo me aleje de la red, le estoy sumando pérdida y le estoy aumentando la altura del tanque. Entonces mi tanque debe estar siempre ubicado dentro del área de cobertura de la red y en el punto más alejado o en el punto de mayor cota topográfica. ¿Alguna duda? ¿No hay duda? No puede estar adentro. Dentro de la red, claro, siempre debe estar dentro de la red, dentro del área de cobertura. Porque imagínate que yo coloque mi tanque acá, desde aquí hasta que llego a la red tengo una pérdida y eso me va a aumentar la altura del tanque. Pero sería ideal que esté en medio. Que esté en la cola, en el punto opuesto donde ingrese el agua. Eso es lo ideal. Ahora, en su defecto, si está cercano a la cola, mejor todavía. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Doctor, una vez mencionó que los tanques de Saguapap no funcionan debido a qué. Lo que pasa es que cuando hicieron el proyecto, de todas las cooperativas, lo que pasa es que cuando hicieron el proyecto, que tengo entendido, yo no vivía acá, ese proyecto lo hizo profesionales de Cordecruz. No sé si alguna vez han oído mencionar eso. Cordecruz, según tengo entendido de que he investigado, trabajaba, era una institución que radicaba en donde hoy está la gobernación. Y entonces, un buen día, la alcaldía dijo que no se ocuparía más de los servicios básicos, de agua potable y alcantarillado. Y entonces, ¿qué pasó? Que los vecinos se unieron por zona, porque en aquel entonces no había la densidad poblacional que hay ahora, y se unieron por zona y entonces empezaron a conformar las cooperativas que hoy existen. Los vecinos del Plan 3000 se unieron y crearon la cooperativa del Plan 3000. Los vecinos del centro crearon la cooperativa de Saguapap. Así sucesivamente. Kilómetro doble vía La Guardia número 9 crearon Cospail. Copula Norte, kilómetro no sé cuánto es, pero bueno, en donde había grupos de familias crearon esas cooperativas. Y Cordecruz
los profesionales de Cote Cruz hicieron el diseño para cada una de esas cooperativas que se crearon. Y entonces, el error que ellos cometieron es que, por ejemplo, vamos a suponer, este es el plan 3000 y calcularon un tanque para el área que tenía en ese momento el plan 3000, el área ocupada por la población del plan 3000. Pero ¿qué pasó? Que no previeron nunca de que se iba a expandir tan acelerado la población, y entonces al expandirse la población, este tanque que tiene una altura que me garantizaba la presión hasta aquí, ya ahora de aquí para acá el tanque, la altura del tanque no me sirve para entregar el caudal con la presión que me recomienda la norma. Y entonces empezaron a hacer ¿qué cosa? Bueno, vamos a perforar un pozo aquí, vamos a perforar otro pozo aquí que me eleve la presión en esos puntos, en esa zona o sectores donde no se garantizaba la presión que te exigía la red. Y llega a tal extremo que usted ve cooperativas que tienen 5 perforaciones, tienen su tanque, pero el tanque no le llega a satisfacer ya para la mancha, el crecimiento urbano. La altura del tanque no es suficiente como para entregar la presión requerida a nivel del usuario. Y usted va a ver que hay cooperativas que tienen 5 estaciones de bombeo, 5 pozos. Hay cooperativas, el Plan 3000 tenía como 20 o 19 estaciones de bombeo. ¿Pero por qué? Porque empezaron a perforar pozos, bombas para aumentar la presión. Y además porque crecían sin un proyecto. Ya las nuevas futuras ampliaciones ya no tenían cálculo de proyectos, ¿no? Porque en definitiva, el proyecto es quien te da, el cálculo hidráulico es quien te da la altura que debe tener tu tanque y lógicamente la carga que debe tener la bomba en caso de bombeo directo, que es lo que ocurre en Santa Cruz. ¿Está claro? Por eso es que la norma ya hoy en día te dice que no puedes proyectar para las condiciones actuales, sino que debes proyectar para un futuro. ¿Cuánto es la conducción futura? El periodo de diseño, que lo fija de una tabla o entrando con la población actual. Y ese es el problema de por qué los tanques ya no entregan la presión, no garantizan la entrega de la presión, pero los tanques cumplen una función, por suerte, y es que sirven como compensadores de los excesos de presión. Cuando en los horarios no pico no se apagan parte de las bombas que bombean a la red, entonces eso se transmite en un exceso de presión. ¿Por qué? Porque estás entregando más caudal que la gente está sacando. Y entonces ahí el tanque elevado empieza, ¿qué cosa? A llenarse y a compensar el exceso de caudal y el exceso de presión en la red. Y entonces han quedado como compensadores de presión. Claro, ellos garantizan la carga para el área, pero ya el crecimiento no lo garantiza. ¿Me entendiste? Eso es. Bueno, ¿alguna otra duda? Bien, el número de unidades. Lo que plantea la norma y la bibliografía especializada es que cuando el volumen de tu tanque supere los 50 metros cúbicos, se recomienda entonces ese volumen dividirlo en al menos 2 tanques. O sea, porque no es lo mismo hacer un tanque de 25 metros cúbicos que un tanque de 100 metros cúbicos. Entonces, para que no salgan estructuras tan grandes, tan costosas, entonces en esos casos, cuando el volumen excede los 50 metros cúbicos, es preferible construir 2 tanques en vez de 1. ¿Está bien? ¿La capacidad de los tanques cuánto puede llegar? No, tú le puedes poner un tanque la capacidad que tú quieras, pero cuando ya excede los 50 metros cúbicos, ya el costo de los tanques se vuelve ya un elemento antieconómico, ¿no? Entonces, inclusive para operarlo, ¿por qué? Porque ese tanque tú lo vas a tener que limpiar. No es lo mismo sacar 20 cubos
que sacar 100 cubos de un tanque. Si sacando hasta 50, tú te tardas un día completo en la limpieza, imagínate en 100, peor todavía. ¿Cada cuánto se hace la limpieza? La limpieza se recomienda, como vamos a ver acá, que se haga preferiblemente una vez al año. Ahora, lo ideal sería que una vez cada 6 meses tú limpies el tanque. Porque no se olviden nunca que el agua potable, la norma de agua potable admite hasta 100 miligramos por litro, 1000 miligramos por litro de sólidos totales. Y el tanque, en este caso, se convierte en un gran sedimentador. O sea, se retienen los sólidos. Cuando usted lo tiene mucho tiempo, el agua, los sólidos retenidos en el tanque le transmiten sabor y olor al agua. Entonces se prefiere una vez al año. Lo ideal sería que usted aprovechara y una vez cada 6 meses hiciera la limpieza. Bueno, tipos de tanques de almacenamiento. Bueno, existen 2 tipos de tanques de almacenamiento, que son, en primer lugar, los tanques superficiales, que son aquellos tanques que se encuentran semienterrados, no enterrados completamente, sino semienterrados o sobre la superficie, apoyados sobre la superficie del terreno. Y están los otros tanques, que son los tanques elevados, que se colocan o se elevan por encima de la cota del terreno. ¿Está claro? Los primeros son muy factibles cuando yo tengo topografías accidentadas. ¿Por qué? Porque puedo aprovechar, que es lo que ocurre en los valles acá. Aprovecho, construyo el tanque en el cerro y le entrego agua a la población que está en la parte baja o en los valles de la zona. Y ahí aprovecho la altura de los cerros para apoyar mi tanque o semienterrarlo y entregar el flujo por gravedad. Ahora, en el caso de los tanques elevados, estoy obligado a colocarlo cuando mi topografía es llana, los tengo que sobrelevar por encima del nivel del terreno. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? No hay duda. Todo está clarísimo. Vamos a ver en el examen. Bueno, recomendaciones sobre los tanques superficiales. Los tanques, señores, no son una estructura que está formada por una losa de hormigón armado, muros de hormigón armado y una tapa. No. El tanque tiene que tener otros accesorios y componentes que permitan su funcionamiento o su funcionalidad. En este caso, cuando tenemos tanques unitarios, ¿qué quiere decir? Que tenemos un solo tanque en la red. Entonces dice que se debe colocar un tubo de bypass que una la tubería de ingreso del agua al tanque con la tubería de salida del tanque, de manera tal que cuando yo le dé mantenimiento al tanque, le vaya a hacer una limpieza, le vaya a hacer un mantenimiento a la estructura, yo cierro la tubería de entrada y de salida, porque si no, con la presión que tengo, el agua también me puede ingresar por acá. Abro el tubo de bypass y mientras se desarrolla esa actividad, puedo seguir entregando agua a la población directo de la fuente. ¿Está claro? Por ejemplo, una vez yo fui y les hice un diagnóstico en Portachuelo. En Portachuelo ellos tienen un tanque. Cuando usted ingresa a Portachuelo, usted va a ver en una cuña así un tanque que tienen ahí. Y ese tanque es un tanque elevado, como los típicos que construyen acá. Y ustedes van a ver esto para que lo puedan entender, la importancia del bypass. Ese tanque, ellos lo llenan de un pozo que tiene perforado ahí mismo al lado del tanque. O sea, supongamos que este es el terreno, aquí hay un pozo perforado, aquí hay un equipo de bombeo y de aquí llenan el tanque elevado. Ese tanque tiene una tubería de entrada, que es esta, pero
la tubería ingresa por acá, ingresa por aquí, bota el agua acá y tiene una tubería de salida que sale por acá y se mete a la red. ¿No ves? Si este es mi terreno. En ese lugar no tenían tubería de bypass. Y cuando iban a hacer la limpieza, no sé si hay alguien de aquí de Portachuelo, en aquel entonces tenían que perifonear y decirle a la población que tenían que acopiar agua porque se iba a limpiar el tanque al otro día. Entonces, ¿cómo se podía resolver ese problema? Cuando yo les hice el diagnóstico, le detecté eso y les recomendé. Imagínense ustedes, esto no es más que era 1 metro, la separación de las dos tuberías. Entonces aquí lo único que ellos tenían que hacer era colocar un tubo que conecte la tubería de entrada con la salida, colocar aquí una válvula, aquí colocar una válvula y aquí colocar una válvula. Ahora imagínense ustedes que ellos van a limpiar el tanque. Si van a limpiar el tanque, cierran esta válvula y abren esta válvula. Y directo del pozo entregan el agua a la red. Por bombeo directo. Y por 1 metro de tubería y una válvula, porque estas tenían válvula, por 1 metro de tubería y una válvula, tenían que decirle a la población que iban a estar sin agua un día y que tenían que recoger agua. Entonces, esa es la importancia de la tubería de bypass. ¿Está claro? Por eso es que yo les digo que los alumnos que no aprueban conmigo, váyanse con el bypass para que puedan aprobar, ¿no es? Eso es, que es el paralelo, el profesor paralelo. Bueno, en esta materia no hay. Están jodidos, entonces. Tienen que estudiar. Si quieren aprobar, tienen que estudiar. Pero había, ¿no? Antes había, creo que una vez lo dio Grecia, que también fue alumna mía. Después lo dio otra ingeniera, no, esa sí no la conozco. Pero había. ¿Eh? Ah, el ingeniero Carreño. No es topógrafo, no, otro Carreño, ¿no? Sí, porque hay 2 Carreños. Flavio Carreño, correcto. ¿Eh? No. Lo conozco porque es colega mío. No, lo conozco por ser, lo he visto ahí en la sociedad, en la asociación, pero no lo conozco. Bueno, entonces, esa es la importancia. Cuando uno tiene un solo tanque, porque si tuviera 2, tiene uno trabajando y el otro lo va limpiando. Pero cuando tiene uno solo, no queda otra que acudir a un bypass, a la tubería de bypass. Segundo, se debe colocar una tubería de rebose donde la solera del tubo se hace coincidir con el nivel máximo de agua en el tanque. Vamos a suponer, este es mi nivel máximo de agua en el tanque y yo voy a colocar una tubería de rebose que cuando el agua exceda el límite máximo, porque el mecanismo de regulación del nivel, por ejemplo el flotador eléctrico o automático falle, entonces lógicamente el agua va a subir y lo que se pretende es que el agua no levante la tapa, porque cuando caiga esa tapa va a matar a cualquiera allá abajo. Entonces se coloca esta tubería de rebose, nada más que el agua suba el nivel máximo, se vaya por esta tubería que es un rebosadero que se descarga aguas abajo de la tubería de limpieza. Si esta es mi tubería de limpieza, yo lo voy a conectar aquí y aquí voy a tener una válvula, pero la tubería de rebose nunca debe tener válvula, porque es una tubería que permite la descarga y la evacuación libre, sin que ninguna persona tenga que operar. ¿Está bien? Entonces, esa es la tubería de rebose. Por otro lado, se instalarán válvulas de compuerta en todas las tuberías
a excepción de quién, del tubo de rebose, porque se tiene que garantizar siempre una descarga libre. Entonces se colocarán válvulas en la tubería de entrada, en la de salida, en la tubería de bypass y en la tubería de limpieza, pero fíjense que en la de rebose no se coloca válvula. Y la conexión de la tubería de rebose se hace a la de limpieza aguas abajo de la válvula para que no tenga restricción el agua que va a ser evacuada por esta tubería de rebose. ¿Está bien? El tanque debe tener una cubierta, que quiere decir debe ser tapado, porque ya el agua que llegue a ese tanque ya ha sido, en caso de que no sea potable el agua de la fuente, ya pasó por una planta y yo no lo puedo dejar destapado al contacto con la atmósfera porque se puede contaminar. Entonces debe tener una cubierta con una tapa de acceso sanitario, que normalmente es una tapa que tiene 60 por 60, 80 por 80, hasta 1 metro por 1 metro. ¿Está bien? Recordando siempre que la tapa que le voy a colocar no puede nunca sobrepasar un peso de los 25 kilogramos. ¿Por qué? Porque por seguridad industrial no te permiten que el peso de ninguna tapa que vaya a ser manipulada por un operador pese más de 25 kilos porque le puede dañar la coleta. Entonces por eso es que muchas veces se acuden a tapas metálicas, porque son más livianas que las tapas de hormigón. ¿Está bien? Bueno, deberán incluirse accesorios tales como tuberías de ventilación, que son estas que estamos viendo acá. A ver, nosotros podemos encontrar tuberías de ventilación, que son unos tubos que se colocan aquí como unas T. Ya hoy en día vienen fabricadas el tubo como tal, y este tubo conecta el interior del tanque con el medio externo. Aquí se le colocan a esos tubos, se le colocan una malla milimétrica para que no ingresen los insectos. ¿Está claro? Y contaminen el agua. Y el objetivo es que por aquí ingrese, ¿qué cosa? Aire, oxígeno, para airear el agua que está almacenada del tanque. No se olviden nunca que un agua almacenada en un tanque siempre pierde calidad. No es lo mismo que el agua te venga de la rea que te la entreguen en un almacenamiento de un tanque. Por eso es que generalmente cuando uno calcula el tanque lo calcula para el volumen de un día. De manera tal que usted gasta esa agua y ya se repone con agua nueva. Y además se colocan estos tubos de ventilación para oxigenar el agua y preservar su calidad. ¿Está bien? Ahora, en tanque, bueno, mira, aquí están las ventilaciones, ¿ven? Miren, esta se la saqué. Esto ya viene directo, ya lo fabrican. ¿Está claro? Y ya aquí ellas tienen lo que les decía, la parte milimétrica para que no ingresen los insectos. Estos tanques podrán ser de hormigón armado, de la mampostería de ladrillo, de hormigón pretensado, postensado, metálico o de fibrocemento. Generalmente los tanques que utilizamos nosotros, por la magnitud que tienen, los tanques son de hormigón armado. ¿Está claro? No se recomiendan los metálicos porque los metálicos tienen un costo de mantenimiento mucho más caro, porque entre 3 y 5 años tiene que quitarle la pintura bituminosa y reponerla para que no se oxide ese metal y le transmita hierro al agua, contaminándola en vez de mejorando su calidad. ¿Está bien? Recomendaciones sobre los tanques elevados. En los tanques elevados, igual que en los tanques superficiales, aquí en este caso hay que tener en cuenta que el nivel mínimo, que es el que me va a dar la altura del tanque, y atiendan esto acá, porque después lo atrapo con esto. Supongamos que este es mi tanque. Lo voy a hacer simple. Yo tengo mi nivel máximo de agua en el tanque, que vamos a aprender a calcularlo acá. Vamos a ver que yo voy a ingresar al tanque siempre con el agua por encima del nivel. Supongamos que esta agua viene de un pozo que está perforado, que lo va a alimentar.
y voy a salir a una separación de 10 centímetros a 15 centímetros con la tubería de salida del fondo del tanque. Ahora, mi volumen útil, el que yo voy a poder sacar del tanque, va a coincidir siempre con este nivel mínimo. Y este va a ser el nivel mínimo. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar agua hasta la solera del tubo de descarga. Por debajo ya no puedo, pero hasta ahí puedo sacar. Entonces, este va a ser mi nivel mínimo. Cuando yo calcule, o ustedes aprendan a calcular cuál debe ser la altura que debe tener el tanque en medida desde el nivel del terreno, de la cota del terreno, en el lugar donde voy a ubicar el tanque, hasta el nivel mínimo de agua en el tanque, que coincide siempre con la solera del tubo de descarga o de salida del agua del tanque. ¿Está bien? Eso, escríbanlo, grábenlo y nunca más se les olvide, porque si no, van a estar conmigo varios semestres, o hasta que te pongan un bypass. ¿Está bien? Bueno, la tubería de rebose, miren acá, se unen a la tubería de limpieza. La tubería de limpieza, señores, siempre va en el fondo del tanque, para que cuando yo lave todo el tanque, toda la cochinera la arrastre y se vaya por la tubería de limpieza. ¿Está claro? Es para cuando yo haga la limpieza. Entonces, la tubería de rebose se va a conectar a la tubería de limpieza aguas abajo de la válvula de descarga de la tubería de limpieza. Y siempre se va a colocar a una altura esa válvula que un operador pueda llegar para manipularla. ¿Está claro? La tengo que colocar siempre a una altura que un operador pueda tener acceso a ella para abrirla, cerrarla o manipularla en el momento que lo necesite. ¿Está bien? Bueno. Y la descarga de la tubería de limpieza, siempre, la descarga de la tubería de limpieza la voy a llevar a un punto alejado del tanque. Porque si yo lo descargo el agua aquí mismo, debajo de la fundación del tanque, me va a humedecer el terreno y entonces se me puede asentar el tanque y perder, porque se puede rajar la estructura o volcar en última instancia. Entonces siempre lo llevo a un punto alejado para la descarga del tanque. El agua que sale de un tanque nunca debe largarse ni a la cuneta de las calles ni al alcantarillado sanitario. En todo caso, se puede descargar en un sistema de drenaje pluvial. ¿Está claro? O si no, lo que muchas veces se hace, supongamos que esta es la tubería de limpieza, yo lo llevo a un punto alejado y ahí construyo un pozo donde le pongo piedra grande, piedra bolón, para que el agua se infiltre, porque en definitiva esa agua no es un agua residual contaminada. ¿Está claro? Eso es lo que hace. Pero esta descarga siempre la tengo que hacer alejada del tanque para que no humedezca donde están las fundaciones del tanque y pueda sufrir un asedentamiento diferencial y verse dañada la parte estructural. ¿Está bien? Se instalarán válvulas de compuerta en todas las tuberías, a excepción de la tubería de rebose. Fíjense ustedes que instalamos válvulas en la tubería de alimentación, en la tubería de salida, en la tubería de limpieza, en la tubería de bypass, pero en la tubería de rebose no se coloca válvula para que el agua pueda salir libremente. ¿Se entendió eso? Bien. Deben ser construidos con una cubierta protectora, igual que los superficiales, debe tener una tapa y además deben tener una abertura de acceso para poder ingresar al interior del tanque para limpiarlo, darle mantenimiento o cualquier otro tipo de actividad que requiera la estructura. ¿Está bien? Bueno. Deberán incluirse accesorios tales como ventilación. Miren, aquí en los tanques elevados
No sé, fíjense cuando vean un tanque elevado acá en Santa Cruz. Bueno, en primer lugar los tanques tienen esta forma. Acá en Santa Cruz. Yo pensaba que antes que era un Honda. ¿Está bien? Y entonces fíjense que estos tanques tienen unas ventanillas de ventilación que son de esta forma. Esto debe tener malla milimétrica. Siempre. Cuando uno va a hacer la limpieza o mantenimiento de un tanque, lo primero que tiene que chequear es que tenga esas mallas milimétricas. Porque si no, por ahí se meten las aves, todo eso. Claro, cuando yo llegué a asesorar Cospail, lo primero que le dije al gerente que cuánto hacía que no limpiaban el tanque. Él me dijo, yo llevo 2 años y no he visto nunca que hayan limpiado el tanque. Y entonces le dije, organicemos para limpiar el tanque. Cuando no todo el mundo se sube en un tanque de eso, quiero decirle. Porque usted está allá arriba y si se pone a mirar un punto fijo, usted se está moviendo, se mueve el tanque, es increíble. Y no todos los albañiles se suben a construir un tanque de eso porque tienen miedo a las alturas y al movimiento, ¿no? Y entonces yo no lo sabía hasta que me subí en ese tanque, para que tengan una idea. Y entonces, cuando nosotros subimos al tanque a hacer la limpieza, que ellos vaciaron el tanque, se vació por la tubería de limpieza, encontramos ahí restos de murciélago, de todo encontramos dentro de ese tanque. Entonces lo primero que hicimos fue ponerle las mallas milimétricas en ese instante y que se contrató a estos que fabrican puestas metálicas y eso para que ellos les hicieran las mallas milimétricas, empernarlas en el hormigón y bueno, limpiar todo el tanque. Y eso era lo que estaba la gente tomando. ¿Está claro? Entonces por eso es que es importante siempre en las ventanillas o tuberías de ventilación colocarle malla milimétrica porque si no ahí se mete de todo. ¿Está bien? Bueno. Deben tener escaleras de acceso, lógicamente, como ellos están elevados. Las escaleras que tienen generalmente son este tipo, que tiene la protección para que cualquier cosa, un mareo o algo que le dé al operador, se pueda recostar a ella y no caerse. Debe tener cámaras de válvulas, o sea, si las válvulas van bajo tierra, vamos a ver que siempre se deben proteger con una cámara de válvula porque el terreno puede trancar la válvula y las válvulas tienen un costo. Por ejemplo, no es lo mismo comprar una válvula de 3/4 que te cuesta 70 pesos a una válvula de 6 pulgadas que te puede costar hasta 380 pesos, dólares. ¿Está bien? Entonces tienen un costo apreciable, hay que protegerla como vamos a aprender más adelante. Por otro lado, deben tener pararrayos, o sea, es obligatorio colocarle un pararrayo a tierra porque en muchos lugares cuando llueve y caen rayos, lógicamente siempre le buscan el lugar más alto y en estos casos son los tanques. Se deben colocar pararrayos y además señalizaciones lumínicas. Es obligado colocar una señalización lumínica para alertar a los aviones que ahí a esa altura hay una estructura que puede ocasionar un accidente. ¿Está bien? Eso es. Estos tanques podrán construirse, ¿y por qué esto salió aquí? Estos tanques podrán construirse, bueno, de acero, de hormigón armado, hormigón pretensado, ¿verdad? Pero generalmente son de hormigón armado. Y estos tanques que ustedes ven aquí en Santa Cruz se construyen con moldes deslizantes. No sé si ustedes le han enseñado ya eso, ¿no? No es que se encofra el tanque, sino es un molde que va variando, por decirte, 1 centímetro por un determinado tiempo hasta que fragua el hormigón. Y él solito va deslizándose hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y se va rellenando hasta que llega ya a esa altura y lógicamente ya fraguó el hormigón y así es que se funden esos tanques con el sistema de moldes deslizantes. Éntrese en San Google o en YouTube
y pregunten construcción de tanques como de deslizantes para que lo vean. De todos modos, cuando ustedes lleguen a las estructuras, supongo se lo van a enseñar. Bueno, en los tanques elevados se colocan dispositivos de regulación de nivel. En todos los tanques, en los tanques superficiales como en los tanques elevados, siempre se colocan mecanismos de regulación del nivel. ¿Qué significa eso? Imagínense que yo tengo este tanque elevado. No voy a tener un tipo allá arriba esperando a que llegue al nivel máximo para decirle, oye, arranca la bomba. O que llegue al nivel mínimo para decir, oye, apaga la bomba que ya el tanque está vacío.